Bueno, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. Amén, amén. Aleluya. Agradecidos una vez más por todo lo que ha venido pasando en nuestra congregación, la Gran Comisión. Agradecidos porque el día viernes estuvimos visitando la iglesia Maranata. Hubo una pequeña traición ahí en mi corazón, me fracturaron, me fragmentaron. Porque yo iba a un culto regular y se convirtió espontáneamente en una vigilia. Tengo que hablar con el pastor Sergio muy seriamente del caso que tuvimos que entregar gente que pues por ende teníamos que entregar porque iban a un servicio regular, a un servicio normal. Entregamos a esas damas, mi esposa y yo, ella por un lugar, yo por otro, y al final pues volvimos a la vigilia, tratando pues de cerrar con broche de oro. Después de que había sido el predicador, pues nomás irme así como que no cuadraba. Pero bueno, y pues nos gozamos. Josué, gracias, porque Josué hizo su debut, espero y no su despedida. Hizo su debut el día viernes, predicó un tema que de verdad yo me quedé con la boca abierta. ¿Por qué? Porque por ser el primer sermón habló de redención. Eso, o sea, se fue a la teología del hermano, el reverendo Walter, se fue a la teología, y a Dios sea la gloria. Gracias por los varones que estuvieron aquí apoyando y echándole ganas. Y pues el día de ayer, ¿qué pasó? Pues el evento, nos gozamos tanto con la palabra como con los platillos y nos gozamos. Así es que hermano se lo perdió, no quiso entrar, o más bien se lo perdió porque no vino el domingo. Pero ahí estaremos gozándonos como lo haremos hoy. ¿Qué es lo que hacemos los martes? Quiero comunicar a los que nos visitan, quiero comunicar qué es lo que pasa los martes y los viernes aquí en este lugar. Los martes aquí estamos y tenemos clases. Esto es lo que se conoce en otras iglesias como un tipo discipulado, donde uno viene y se entrena, aprende Biblia, no solamente hojeamos, sino profundizamos. Y eso es un tipo de discipulado. Los viernes de la misma manera tenemos pues dos clases diferentes. El día de hoy tenemos una que tiene que ver con lo que es la vida cristiana en cuestión a la santidad. ¿Qué es la santidad? ¿Qué nos enseñaron? Porque estamos viendo, mientras el estudio avanza, que santidad no es todo aquello que nuestros pastores tiempo atrás nos enseñaron. Porque la santidad tiene que ver con el corazón, no necesariamente con una vestimenta como un pastor o algunos pastores nos enseñaron, con traer un arete, con pintarse, con traer una falda aquí a la rodilla. O sea, nos dijeron, eso no es santidad, y nos daban con el mazo en la cabeza, y a las mujeres las ponían con unas faldas arrastrando, y etcétera, etcétera. Ahora, con esto que estamos estudiando, no estoy diciendo que como cristianos las mujeres deben de cuidar su vestimenta. Por supuesto que como mujeres, como varones, tenemos que buscar el pudor, el respeto, el buen vestir. Porque dicho sea de paso, cuando uno viste bien, la vestimenta del cristiano es como muy reconocible, ¿verdad? Porque lo ven a uno en la calle y uno dice, ese es cristiano, aquel es cristiano, con tan solo la forma de vestir que tenemos o que nos ponemos. Amén. Así que vamos a ir entendiendo esto un poquito más a fondo y más a detalle. Dijimos que para lo que Dios cuenta en cuestión a la santidad no es lo externo, no es lo de afuera. Porque yo puedo estar portándome muy bien aquí, estoy frente a usted, usted puede estar ahí sentadito muy bien, trae buena ropa, se comporta muy bien. Sin embargo, la ética, escuchen, la ética, ¿qué es la ética? Es el comportamiento, la educación, los modales, etc. La ética no me dice que usted es un buen cristiano. Porque cuántas personas con una ética tremenda, como por ejemplo, ¿sabía usted que en los puestos gubernamentales, ahora hablando, ¿cómo se le llama? Los jueces, ¿cómo se comporta un juez? A la altura. Tienen un carácter formado, no cristianamente,
pero como ciudadanos, ellos conocen lo que es el civismo, lo que es la educación cívica, de cómo un personaje, cómo un ciudadano debe comportarse. Por ende, un juez tiene modales y aspectos en cuanto a ética se refiere. Escuche, mejor que muchos cristianos en vestimenta, en educación, en modales, si hablamos de forma de comer, cómo hablar, el léxico que usan, todo. Sin embargo, no son hijos de Dios. Su naturaleza está caída y si mueren, muchos de ellos que no son hijos de Dios, haciendo la salvedad, pues con todo y su ética, ¿se van a dónde? Al calabozo. En otras palabras, lo que estamos diciendo, que la ética no es santidad. Es parte de la vida de un cristiano, tener modales, respeto y todo. ¿Por qué? Porque usted se ha dado cuenta, usted como yo, que se ha descubierto que muchos presidentes, que muchos gobernantes, aún jueces, por más ética que tengan ellos, se les ha descubierto vidas dobles, ¿sí o no? Se les ha descubierto adulterio, fornicación, robo, engaño, mentira. Ah, entonces quiere decir que la ética no es santidad. El comportamiento de uno no es santidad. ¿Qué es santidad? ¿Qué dijimos? ¿Lo externo o de dónde proviene? De adentro. De adentro. Ahora, esto me lleva a pensar en la actitud o el acto del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en una ocasión, escúchenme bien, porque estamos contrastando y le estoy pegando a su religión. Le estoy pegando a esas raíces que tenemos, por ende, que nos enseñaron y que decimos, lo que están enseñando. El Señor Jesús en una ocasión miró que había en un tiempo de la Pascua, en un tiempo donde todo el pueblo subía, iba a decir bajaba, no, subía, porque Jerusalén está en montaña, que tiene su sentido físico espiritual. Subir a Jerusalén es la ciudad de Dios y subir hacia Dios. Entonces subía, entonces él miró que en ese tiempo había dentro del templo muchos cambistas. Cambiaban, ¿verdad? ¿Recuerdan? Había mucho vendedor de paloma, de chivo, de borrego, etcétera. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue su actitud? ¿Se qué? Se airó. Ahora pregunta, en el momento que el Señor Jesús se airó, se enojó por algo que no le agradó y que no estaba bien, ¿dejó de ser santo? Explíqueme eso en teología, ¿por qué no? A ver, levántenme la mano. Vamos a hacerlo de una manera interactual. ¿Por qué el Señor Jesucristo sigue siendo santo aun cuando hace esto? ¡Ay! Y se enoja. ¿Por qué sigue siendo santo? Si para usted, el mirarme usted a mí, escuche, digamos que aquí se está haciendo algo que no. Allá veo en la esquina, allá por donde está Diego, a un tipo fumando. A otra parejita allá besuqueando. Y que yo entre y yo diga, ustedes tranquilos, ustedes dicen, ay, pues, no, es que se van a ir. Y que yo llegue, ustedes muy tranquilos, los de la iglesia, y las personas, aquel que está fumando y aquellos que están ahí metiéndose en mano y besando, que yo me enoje, oye, salte de aquí por favor. Aquí en la casa del Señor no se fuma. Y ustedes dos por favor también. Se salen o si van a guardar orden en cuanto a estar ahí metiendo mano, se quedan o se me van de aquí. Dejé de ser santo. ¡Ay, pastor, qué grosero! Está en pecado. Díganme, ayúdenme. Me fui a Cristo, a hablar de Cristo y lo puse en la actualidad. Para no entrar Cristo en la religión. No, para que usted me vea a mí también, si yo actúo así. Dime, Griselda. Porque su motivo por el cual se enojó fue por el desorden que había. Se fue al grano. Dijo, ¿su qué? Su motivo. Porque si yo estoy reprendiendo, no es porque vengo bien contento. Ay, vengo contento. Quiero hacer algo malo. Oye, tú, el del cigarro, salte. No, mi motivo fue correcto. La casa del Señor se debe, ¿qué? Respetar. ¿Ibas a decir algo? Sí, que la santidad no se anda fijando a quién le gusta o no le gusta. Buen punto. Si se cumple un principio, las consecuencias o lo que suceda ya pueden ser daños o perjuicios que están ¿cómo se llama? Justificados.
¿Te fijas? En la santidad hay que ir parejitos. Aquí no es de que tú, de que yo, etc. ¿Alguien más quiere participar al respecto? ¿O avanzamos? A ver, Oliver. Debemos de avanzar, ¿eh? Sí. El pastor había hecho eso porque era por una buena causa, ¿verdad? Por eso es de que el pastor se atrevió a decir, don't do that, no lo hagan. Eso no está permitido aquí. Porque si yo o usted, que somos los de esta casa, que Dios nos puso aquí, no guardamos el orden, entonces ¿quién lo va a guardar? ¿Me entiendes? Entramos en lo que se conoce, en lo que ya estudiamos en una ocasión, la anarquía. Que anarquía tiene que ver con que cada quien hace lo que usted quiere, lo que yo quiero. Que en una ocasión el pueblo de Israel, por no tener rey, por no tener líder, entró en anarquía y el pueblo de Israel estaba hecho garras. Era un Sodoma y Gomorra en el pueblo de Israel. Así es que cuidado, vamos a avanzar. Perfecto, tenemos las 8:15, 16 minutos. Vamos a ver cómo nos va aquí con este estudio. Voy a retomar. El término pecado en su etimología, ¿qué dijimos que era la etimología? La raíz de las palabras. La etimología es una palabra o es lo que busca salvar. ¿De dónde proviene? ¿Por qué se dijo? ¿Por qué se construyó de esa manera? El término pecado en su etimología es amartía, que indica errar al blanco. O sea, en otras palabras ya enseñamos que cada vez que yo estoy en pecado, estoy errando al blanco. Y dijimos que el blanco es la voluntad de Dios. Yo me desenfreno, no estoy haciendo la voluntad de Dios, por ende estoy en pecado, estoy errando al blanco. Y esta palabra no es inventada, Pablo la usa. Apréndanselo, ustedes pueden enseñarle a alguien o el día que estén predicando, usar palabras más de altura. No erren el blanco, hermano. Y ya ahí le enseña, le empieza a lanzar lo que Pablo dijo. Ok, por lo general se denomina pecado toda falta, iniquidad, rebelión, injusticia, inmoralidad, disociedad. No entendiendo que hay acciones que están en total contraste con lo antes dicho. Que en su apariencia no parecen pecado, sin embargo, ante los ojos de Dios se está incurriendo en este. Dice, pecar indica errar al blanco, entendiendo que el blanco es el centro de la perfecta voluntad de Dios. Si usted quiere darle al blanco diariamente, luche desde la mañana hasta la tarde por caminar, Señor, voy a hacer tu voluntad. Ahora usted dice, para mí, porque esa pregunta yo también me surgió a mí y quizá le ha surgido a usted. ¿Cómo uno se puede dar cuenta que está en la perfecta voluntad de Dios, hermano Leo, pastor Leo? ¿Cómo? Porque es difícil, yo no escucho la voz de Dios aquí que me dice, eso sí, eso no, eso sí, eso no, camina por aquí, no digas eso, no. Dios, no. Dios no está formando robot en nosotros cada vez que venimos aquí. Dios nos dio un sentido común, Dios nos dio una vida moral y Dios nos dio preceptos, estatutos o lo que más usamos aquí, principios. Ok, quiere caminar en la perfecta voluntad de Dios y usted quiere saber que va bien o que la está haciendo o viviendo. Simple, hay que caminar diariamente bajo los principios. Que entre ese caminar de principio, ok, la palabra de Dios dice esto, no robarás. Ay, mi jefe puso una tremenda paca de dinero y yo sin un quinto en el bolsillo. No robarás, ahí está un principio vivido, apártate de mí, Satanás. Allá va una mujer, 90, 60 revienta, y con ese chorcito, esa faldita. Ay, el Señor dice que si yo la deseo, no tengo ni que tocarla. Si la deseo y maquino, ya pequé en mi corazón. ¡Boom! Apártate de mí, Satanás. Viceversa, las mujeres también. Y así sucesivamente. Usted va venciendo cada tentación, viviendo principios. Usted está en la ¿qué? En la perfecta voluntad de Dios.
Porque la palabra se hizo no para vivir el domingo, sino cada día. De esa manera nosotros caminamos sobre la palabra, en la palabra, Cristo guiándonos. Que si usted tiene una buena relación con el Espíritu Santo, van a salir otras cositas acá en su corazón, ideas que el Espíritu trae, claro, porque no solamente, escuche, no solamente la palabra va a guiarlo por los principios, sino que también el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo le va a decir, yo lo he dicho mucho, a mí me ha pasado y quizá usted ya lo vivió también. Donde usted sabe que la ruta a su trabajo o a su casa es la de siempre, pero que usted siente en su corazón una convicción de doblar a la derecha, agarrar un shortcut o un atajo, y usted dice, pero ¿por qué me vine por aquí? Entonces usted resulta que el día siguiente se dio cuenta que ahí hubo tremendo tiroteo, un carro explotó, hubo un choque, hubo un accidente en el horario preciso donde usted iba a pasar por ahí. Y eso no tenía que ver con la palabra de Dios, ¿verdad? En cuestión a principio. El único principio que se cumple ahí, cuando el Espíritu Santo te dice, muévete, haz, es la obediencia a lo que Él te dice. ¿Me entiendes? Porque, dime. No, yo le agregaría, si se puede, que aparte de luchar por vivir en principios, ¿verdad? Hay que cada día luchar por estar calibrado con el Espíritu Santo. Yes. Que esa es otra cosa, el estar calibrado para entrar en la voluntad de Dios. Como por ejemplo, ¿cuántos en la mañana, ya sea que están cepillándose y ya están en su mente, gracias Padre por este día, te lo entrego? ¿Cuántos acostumbran a decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad este día? Sea que le hable a una persona de tu palabra, que le ayude con algo a otra persona, lo que sea. Y ahí ya estamos entrando en el ejemplo que pone mi hermano Walter en el estar calibrado. Espíritu Santo, estoy abierto a tu voz. Estoy abierto a lo que tú me quieras guiar, demandar, etcétera, etcétera. Fíjense que los hombres de Dios eran guiados por el Espíritu Santo, pero tenían una vida de oración de ley. Y es aquí donde contrastan nuestros pensamientos, porque al poner, por ejemplo, a un Elías, que siempre cuando hablamos de Elías, automáticamente se nos prende el bombillo y pensamos en ¿qué? ¿En lluvia de qué? De fuego. Elías. ¿Qué más pensamos cuando escuchamos Elías? Mató a 450 profetas de Baal. O sea, cuando mencionamos Elías, nosotros nos quedamos enanos, pigmeos, y pensamos en Elías en un superhéroe. Sin embargo, la palabra, escuchen, la palabra nos da un aliciente. La palabra nos da una palabra misma de ánimo. ¿En qué sentido? Cuando dice que cada uno de nosotros, o sea, también podemos hacer lo que Elías hizo si tenemos fe, ya que Elías fue un hombre sujeto a pasiones como nosotros, dice la Escritura. Y ese decir, estuvo sujeto a pasiones como nosotros, ¿qué indica? Que también a Elías se le iban los ojos con las israelitas. Era un hombre de Dios, era un profeta. Pero si se le ponía mal por ahí una muchachita, cuidado, porque también iba a estar sujeto a pasiones. Y así como usted, así como yo tenemos que decir no a esas tentaciones, también Elías lo hizo así. También Moisés, también Abraham, también Jacob, los patriarcas, etcétera. Todos. El único que la regó bien feo, bueno, no el único, uno de los que la regó muy feo, que falló muy feo, fue Sansón. Horrible, porque a Sansón se le fueron los pies tremendamente. Y si nos metemos, David estuvo con una mujer e hizo un desastre. Pero en el sentido de Sansón, oiga, David tuvo dignidad, si se puede decir. Bueno, tranquilo, no hubo dignidad, ¿verdad? Pero comparado a Sansón, tuvo la dignidad, no, ahí te va, la dignidad de meterse con una mujer seria, casadita. Pero Sansón venía metiéndose, no con una, sino con prostitutas. Venía metiéndose con prostitutas. Y no fue una. Usted lee la historia, ¿verdad? Ya la hemos leído.
ya hemos predicado al respecto, y de esta prédica se enseñan diferentes aspectos, diferentes alas de enseñanzas que usted dice, wow, este Sansón estuvo tremendo. Bueno, vamos a seguir avanzando porque si nos metemos por ahí, eso se pone buenísimo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Dice un texto aquí en Marcos Marcos 2 del 25 al 26. Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Estamos hablando y haciendo la salvedad, rescatando, ¿qué es pecado para Dios? ¿Qué es pecado en realidad? Porque ya dijimos, comencé diciendo, oiga, con todo respeto, tampoco trato de ofender ni ponerlos en mal a la gente, a los líderes y pastores que nos enseñaron la santidad externa. Ey, cámbiate. Ey, un pantalón, mujeres, es que nos enseñaron mal. La Biblia enseña que la santidad, en vez de ser primeramente externa, porque rápido llega una mujer y rápido nos lanzamos si viene con una minifalda. Ey, para la otra te quiero con una falda larga. Al hombre que trae, dijimos, su pelito largo, hey, si vas a querer venir a esta congregación, te quiero con el pelo cortadito. Y agredimos a la persona. O sea que en vez de enseñar, atacamos sus intereses. A la mujer del mundo, ¿por qué nosotros demandamos de una mujer que no tiene un espíritu nacido de nuevo? ¿Por qué demandamos que camine en santidad? Déjala que venga como venga. Tú predícale la palabra y la palabra va a ser su cometido. Nosotros comenzamos mal. Queremos convertir a una que no está convertida. ¿Cómo? Cambiándole de ropa. Y no es así. La palabra de Dios dice que uno se va a convertir si le predicamos el evangelio. Por eso vienen las mujeres, se sientan con pena y todo, ¿verdad? Y están apretaditas. O los hombres metiéndose la cola por acá. Dice, ay, es que es iglesia. O si traen un aretito, dijimos, ¿verdad? Los hombres, ay, pues se lo quieren quitar para sentirse santos. Déjalo. Dios va a hacer la obra. ¿Acaso ya la terminó con usted? No la ha terminado conmigo. Y yo tengo un título de pastor o reverendo, me dicen por ahí en el distrito. Y no ha terminado el Señor conmigo. Aún Pablo, que era Pablo, uno de los mejores teólogos de la historia, dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado, todavía prosigo. Fíjense, de tanto que Pablo todavía no era perfecto, miró a Pedro congraciándose con un grupito de judíos ahí, y dice la escritura que llegó y le metió tremendo cachetadón. ¡Paz! Le pegó Pablo a Pedro. ¿Por qué? Porque estaba judaizando. O sea que Pedro, después de haberse convertido al cristianismo, todavía seguía judaizando. O sea, seguía en los rituales. Y cuando estaba acá con el otro montoncito, hacía lo que el otro montoncito hacía. O sea, Pedro, escuchen, vivió una vida de hipócrita por un tiempo. Hasta que vino Pablo y lo puso en su lugar. ¡Paz! Ponte quieto, le dice. La palabra de Dios no dice así, así es que acomódate. Si quieres ser el Papa primero, acomódate. ¡Aleluya! Ok, vamos a darle. En el caso de David, apunta el texto que leí, lo apuntó, Marcos 2 del 25 al 26, que se refiere a que David en una ocasión se metió a comer pan. ¿Cuál pan? El pan de la proposición. Escuche, es proposición, no propiciación. Proposición porque ese pan se había propuesto para, ¿ok? En el caso de David y Betsabé, Dios no lo juzgó porque estuvo con una mujer. Dios lo juzgó por la mujer con la que estuvo. A ver, eso no se entendió.
Escuche. Estamos hablando de por qué Dios te puede juzgar. Dios mira la intención en tu corazón. ¿Qué es pecado para Dios? Vamos a ver. En el caso de David y Betsabé, Dios no lo juzgó porque estuvo con una mujer. Ese no fue el juicio. Dios lo juzgó por la mujer con la cual estuvo. Si hubiese tomado a otra, probablemente Dios no le hubiera dicho nada. Segunda de Samuel 12, del 1 al 9. Ten presente que la santidad nace del corazón y radica en su motivo. Si el motivo es incorrecto, ya has pecado aunque no lo ejecutes. O sea, ya sea que tú hagas algo o no lo quieras hacer o no lo hagas, pero aquí en tu corazón hay malas intenciones, ya tronamos. Y como dicen en México, como huevo huevo. Ya tronamos, ¿por qué? Porque estamos reprobados delante de Dios. Pero quiero hacer la salvedad del texto de arriba, ¿verdad? Que no lo expliqué. Aquí David, en una ocasión, él y parte de su ejército, parte de sus seguidores, de los que están con él, entraron al templo, entraron a un lugar a comer el pan de la proposición. No se supone que ellos coman de ese pan. Sin embargo, para Dios no le contó como pecado. ¿Por qué? Porque tuvo que ver con la intención del corazón. David no dijo, ahí hay pan y ese pan no lo toca a nadie, pero como yo soy el rey, follow me, síganme, vamos a comer pan porque yo soy el rey. Matanga, dijo la changa. Ñam, 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 ñam. Eso le hubiera contado como pecado porque él no debía. Sin embargo, como no había alimento y verdaderamente ellos tenían hambre, ellos entraron y la intención del corazón de ellos fue alimentarse. La intención de ellos no fue profanar el templo y agarrar lo no debido, sino dijeron, bueno, si ese pan está allí, Dios conoce la intención de nuestro corazón y no creo que Dios quiera que nos muramos de hambre. Porque más que el pan y más que el templo ese, para Dios somos más importantes nosotros. ¿Me entiendes? Entonces, ponga mucha atención con ello. Por esta razón, no te guardes ni te cohibas simplemente de hacer las cosas. Analicemos el motivo. Si nos cohibimos de hacer algo, pero en nuestro corazón nace y está la intención ajena al propósito y a los designios de Dios, ya hemos quebrantado un principio de santidad. Dicha intención ajena a los designios de Dios se cuenta como un pecado de omisión, aunque no se ejecute. ¿Sí se acuerdan los tipos de pecado, verdad? Está el pecado de omisión y el otro, ¿cuál era? El de comisión. Omisión viene la palabra omitir. No pequé, pero aquí está. O pecado de omisión es el que se hace acá adentro. Y el pecado de comisión es el pecado que se comete, el pecado cometido. Ahora, hay pecados de comisión que nosotros nos damos cuenta. Ay, el hermano, ay, la hermana ya hizo esto, lo cometió y lo vimos. Y ese es un pecado visible. Ay, hermano, la regó, falló, pecó. Pero es bien peligroso porque tenemos en la iglesia mucha gente con muchos pecados de omisión. ¿Y cuáles son esos pecados de omisión? A ver, menciónenme. Lascivia. Ajá. Rencor. Díganme, chicos. Incluso hasta la pornografía. La pornografía. Traerla acá, aquí. ¿Qué tiene que ver con lo que dijiste? Lascivia. Rencor, raíces de amargura, odio, resentimiento, celos, envidias, contiendas. Porque la contienda no es agarrarme del pelo de mi hermano, de mi hermana. Ya no. La contienda puede surgir aquí, aunque yo haga, hola hermano, pero aquí yo traigo un ejército peleándose en contra de él, en contra de ella. ¿Me entiendes? Ahí está. Ahora, ¿esos son los pecados de qué? Omisión. Y los de comisión son los cometidos. Ahora usted se da cuenta, escuche, ahora usted se da cuenta
que en las iglesias es probable que todo el mundo pueda estar en pecado, que solamente en muchos de los casos en cuestión a ese tipo de pecado, solamente Dios es el que lo sabe. Pero, ahí le va, tampoco Dios nos dejó ciegos, tampoco Dios nos dejó a tientas y a locas, no. El Espíritu Santo te da discernimiento. El Espíritu Santo te dice, hey, él tiene algo contra ti, ella tiene algo contra ti. Hey, mira, ellos están en un complot contra ti, contra la iglesia, contra los líderes, contra el grupo alabanza. El Espíritu te lo revela. Yo soy testigo de ello. ¿Y usted? Yo le invito a que nos metamos en oración, porque una vida de oración va a ser una vida de revelación. Dios nos va a revelar. Mientras más oramos, el velo se quita y Dios revela más cosas. Voy a avanzar. Jesús dijo, Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por esta causa afirmo que la santidad no es una lista de cosas que puedes o no puedes hacer, o que tienes o no tienes que hacer. Sobre estas cosas está el motivo del corazón, que es de donde proceden las cosas. En cuanto al motivo en relación a la santidad, se debe tomar en cuenta que aún haciendo las cosas con motivos correctos, escuchen eso, esto le vuela la tapa al cerebro. En cuanto al motivo en relación a la santidad, se debe tomar en cuenta que aún haciendo las cosas con motivos correctos ante Dios, lo que haces se puede considerar pecado, porque no es lo que haces para Dios lo que cuenta, es que haga lo que Él te mandó hacer. ¿Quién me puede explicar esto? ¿Qué significa? ¿Qué indica esto? Que aún haciendo cosas buenas, también puedo cometer pecado. ¿Qué indica? Que aunque esté haciendo algo bueno, pero no estoy dentro de la voluntad de Dios. ¿Tienen algún ejemplo? Sí. Ya los hemos dado muchos. A ver, ¿se acuerdan? Para Para darle que de comer a un indigente, a un necesitado, Darle la raya a la hermanita. la hermanita que va solita. darle raya a esa hermanita solita, cuidado. Perdón, dar dinero, ¿cómo lo das? ¿Por qué lo das? ¿A quién lo das? Etcétera. Vamos a hacer más, perdón, Porque podemos estar interfiriendo en los planes de Dios. en los planes de Dios cuando uno está dando y Dios dice no des. También dar para la obra solo para que lo miren. Como los fariseos y las escribas, que ellos acostumbraban a aventar las monedas, sacaban todas las monedas y iban al Winn-Dixie del Publizar, todas las monedas y estaban una por una y duraban ahí ratos aventando. Y como el ofrendario de ese entonces era como de cobre, era como de, ¿cuál es el otro Bronce. parecido? El bronce, gracias. Así los fariseos aventaban. Y fue que Jesús dijo, no hagan lo que estos hipócritas están haciendo. ¿Lo miran? Sí. Bueno, ¿miraron a la viejita esa, la viuda? Sí, que echó solamente 2 y se fue, sin hacer jajaja, jijiji. Sí, bueno, esa viuda dio 2 blancas, pero dio más que esos. ¿Entiendes? Ahí está el motivo. Está bien dar ofrendas, está bien dar para el Señor, pero 2 tipos de personas estaban dando ofrendas. Unos con motivos correctos y era poquito, y otros con motivos incorrectos y era mucho dinero. Para el convenenciero dice, no, el que está aventando, no importa cómo lo eche, no importa. Si quiere jugar al básquetbol, al tiro, dale, pero que eche. No, eso mejor agárralo todo y llévatelo, porque delante de Dios no vale nada. ¿Se fija cómo es Dios? ¿Se fija cómo son las cosas del reino? Contrastan con las cosas de la naturaleza humana, porque nosotros todo lo que hacemos tiene que ver con vanidades, orgullos y con que queremos que nos tomen en cuenta todo lo que hacemos. Mira lo que hice, mira cómo lo hice, mira cuándo lo hice, mira, ¿me entiendes? Entonces ahí, y el Señor siempre decía, lo que tú hagas con tu derecha, que no sepa tu izquierda. Amén. Voy a ir concluyendo porque quiero que tengamos un momentito de oración
Solamente deje y le leo aquí. David propuso en su corazón construir un templo para Dios y su motivo era correcto, pero si lo hubiera hecho, le hubiera sido contado como pecado, porque no fue a él a quien Dios escogió para tal fin, sino a quién, a su hijo Salomón. Escuche, aquí está el pecado. Aún haciendo cosas buenas se puede cometer pecado. Porque hay mucha gente, ay, yo estoy haciendo cosas buenas y se creen los meros santos. No. David tenía una buena intención en el corazón, que era que construir el templo, levantar el templo. Era el rey David. Podía hacerlo, sí. Quería hacerlo, sí. Pero ¿era la voluntad de Dios? No. Le dijo Dios, está bien tu motivo, está bien la obra, está bien lo que quieres hacer, pero yo no te tengo escogido para eso. Porque a quien yo escogí para levantar el templo es a tu hijo Salomón. Tus manos están muy manchadas de sangre. ¿Por qué? Porque David fue un guerrero. David fue un soldado, un militar, un general. Él dice en la escritura que salía a la guerra. Dice que la escritura, el tiempo que David pecó fue por culpa de él mismo, del ocio. ¿Escuchan? Por culpa del ocio. Tengan cuidado con el ocio. Dije el ocio, no el oso, ¿eh? Tengan cuidado con el ocio. ¿Qué es el ocio? La flojera, la haraganería, la pereza, el estar ahí en casa. Hoy no voy al culto y televisión. Y de momento el texto, de momento mensajes por Facebook, que la pornografía, que la chica te llamó, que el chico te llamó, que el amigo te incitó a hacer algo. En vez de estar recibiendo palabra de Dios, andas allá en la vida. En vez de ir construyendo, estás desconstruyéndote. Entonces, David pecó por culpa de ¿qué? De que él, dice la escritura, David pecó en el tiempo en que los reyes debían de salir a la guerra. Y David envió a su ejército, váyanse. Yo lo sigo aquí por Skype, por Facebook. Ahí me ponen unas cuantas pictures de cómo va la guerra. Y por quedarse en el ocio, estaba en el Palacio Real, en la azotea real, y de momento se me van los ojos como aquel lobo que salen por ahí por los cartoons. ¡Wow! ¿Qué estoy viendo? Y a partir de ahí, no solo miró, sino codició. Si David hubiera visto, Señor bendito, qué tentación, apártate, cerrar las cortinas, bajarse, qué sé yo, ahí todavía David hubiera sido el rey David. Pero fíjense, por mirar dejó entrar a Satanás por aquí. Miren, me imagino aquella columna oscura, entró por los ojos, bajó el corazón y se convirtió en una bestia David. De vestiduras blancas las transformó en negras, en grises, en ceniza, lascivoso y ¡bum! Cayó. Qué tremendo. Oiga, escuchen esto. Concluyo. Es necesario rescatar esto. Nuestros pecados tienen consecuencias fatales. Dios te perdona, vuelves a ser santo, te vuelves a levantar, vuelves a servir, eres conforme al corazón de Dios. Pero las consecuencias nadie te las quita. Porque la fornicación, porque el adulterio tiene un grave pecado, porque atenta contra el templo del Espíritu Santo. David era el mejor rey del planeta, del mundo, de la historia en ese momento, pero el peor de los padres.